Dios me llevó a la vida de Jesús, a mostrarme quién era Jesús, qué sintió Jesús, qué vivió Jesús, qué hizo Jesús, porque aunque fue un hombre, hizo unos milagros tremendos. Ustedes imagínense que le pasen a uno 5 panes y 2 pescados y haya una multitud como de, no más en hombres eran 5,000, y en mujeres y niños yo le pongo otros 5,000, 7,000. Y Jesús, tráigame eso que los voy a alimentar a todos. Eso es un milagro impresionante. Impresionante. Cuando se le acercó el ciego y Jesús llegó y escupió en la tierra, vi la forma de hacer los milagros de Jesús. Donde uno llegue a hacer eso en un culto, no vuelve la persona. Porque hacía las cosas de una forma diferente. Escupió ahí, cogió y armó un poco de lodo ahí y se lo puso en los ojos al ciego. Pero Jesús actuó en su humanidad. ¿Por qué les digo esto? Porque si Jesús pudo hacer milagros bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, nosotros también podemos. Nosotros podemos orar para que Dios sane a una persona y Dios la sane. ¿Qué necesita Dios? Alguien que le crea. Dígale al que tiene al lado, o si no tiene a nadie al lado, al que tiene atrás. Dios necesita a alguien que le crea. En la Nueva Traducción Viviente, Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Está hablando de Jesús. Estaba lleno de amor inagotable, de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Me llama la atención que acá dice, ¿se hizo qué? Hombre. Ustedes y yo, ¿qué somos? Seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, la diferencia es que Jesús nunca pecó. Pero podemos hacer lo que Jesús hizo. Fue tan humano como cualquiera de nosotros. Fue tan humano como nosotros. La Biblia registra la humanidad de Jesús. Juan 4:6. Juan capítulo 4, versículo 6. Y allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado, diga conmigo, cansado. Por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Jesús también se cansaba. Jesús también pedía cambios y jugaba un fútbol. Estoy cansado ya. Pero si usted es el Hijo de Dios, estoy cansado. Jesús se cansaba. Se pegó una caminada tenaz y al final llegó y dijo, Por ejemplo, ya ahorita los del ayuno yo creo que ya se sienten cansados. Uno se sienta y se va a descansar. Eso hizo Jesús para mostrar su humanidad, para mostrar que era un hombre. Dios tomó forma de hombre. Se cansaba. Yo creo que él dijo, ya le dijo a los que estaban ahí, estoy cansado, me voy a sentar. Se cansaba. Juan 19:28. Juan 19:28 dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Jesús ahí ya lo habían crucificado. Le dio sed. Imagínense con el derramamiento de sangre y todo. A Jesús le dio sed. Mostraba que su humanidad. Por ejemplo, ¿quiénes están en ayuno? Esta agua está rica. Solo podemos tomar agua. Bueno, aunque alguien por ahí tomó bebidas calientes, está bien. Pero le dio sed, se cansaba. La Biblia dice en el libro de Juan, Jesús lloró. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro y lloró y todo antes. Cuando fue allá y que murió Lázaro, Jesús se puso a llorar. Estaba mostrando su humanidad. Lloró, Jesucristo lloró. A los que están en ayuno también, a Jesús también le dio hambre. Lo que pasa es que Jesús hizo un ayuno, 40 días ayunó Jesús. Y nosotros llevamos 2,5 y yo ya he visto Los Ángeles. Imagínense ayunar 40 días, admirable.
A Jesucristo le dio hambre. Vamos a Mateo 4, versículos del 1 al 2. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después tuvo mucha hambre. Ni siquiera dije tuvo hambre. Tuvo mucha hambre, como muchos de ustedes. Ahorita. Tuvo mucha hambre. Y el diablo lo tentó y le dijo: ay, tú eres Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan y cómetelas. Y Jesús, ¿cómo respondió a la tentación? Con la palabra de Dios. Pero le dio hambre, se cansaba, lloró, le dio sed, también entraba al baño. No es que es cuerpo glorioso, no, también entraba al baño. Era un ser humano como nosotros. Fue tentado. Hebreos 4, 14, 15 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Quién de ustedes ha sido tentado? Todos. Todos. De pronto está usted orando, un hombre ahí orando y se le pasa una imagen de una vieja ahí en vestido de baño. Dice: uy, ¿qué pasa? Pues está siendo tentado, está siendo distraído. Eso le pasa a los seres humanos, a las mujeres también. O son tentadas con una persona, con un vicio, con trago, con drogas. Jesús también fue tentado, pero Jesús no pecó. Dice: porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Entonces les pregunto, ¿Jesús, según esto, era igual a nosotros en la humanidad? ¿Sí o no? Igual. Pero Jesús, a pesar de la humanidad, hacía unos milagros tremendos. ¿Por qué? Porque tenía fe, porque tenía al Espíritu Santo, porque obedecía la voz del Padre. Y hoy quiero hablarles de los hábitos que tenía Jesús. No se los puedo decir todos porque son muchos, pero quiero hablarles de unos hábitos y quiero leerles esto. Y pónganme mucha atención porque les voy a preguntar al final. Miren lo que encontré. Dice: yo soy tu compañía constante, soy tu mejor ayudante o tu peor detractor. Yo te impulsaré hacia adelante o te empujaré hacia el fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. Tú me necesitas para la mitad de las cosas que haces, y yo estoy listo para hacerlas rápida y correctamente. Soy muy fácil de manejar, solo tienes que ser firme conmigo. Digan conmigo: firme. Enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo soy el más fiel siervo de todos los grandes personajes y también de los más grandes fracasados. A los que son grandes, yo los he hecho grandes. A los fracasados, yo los he hecho fracasados. No soy una máquina, sin embargo, trabajo con la misma exactitud de una máquina. Además, trabajo con la inteligencia de un ser humano. Tú puedes usarme para adquirir ganancias o para perderlas. Para mí no hay diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y yo pondré el mundo a tus pies. Sé complaciente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? ¿Quién es? Alguien que diga cualquier loquera, no importa. ¿Quién está hablando acá? ¿Qué dijeron por allá? No es el diablo, no es el tiempo, no es la carne, no es la fe, no es el yo. Mientras piensan, voy a tomar agua. La mente, dicen por ahí, no. La sabiduría, no. No es el tiempo.
No es Jesús. La tentación. No. ¿Ni idea? ¿Uno mismo? No. ¿Saben qué es? Es un hábito. Ay, sí, como cuando uno le resuelven el examen que uno dice, ¿y por qué no lo hice? Un hábito te puede llevar a ser el más exitoso del mundo o a ser el más fracasado. A ser el más gordo o a tener el mejor cuerpo. A ser el mejor empresario o a ser el empresario más que no le dura la empresa ni un mes. A ser el mejor siervo de Dios o a ser el peor siervo de Dios. ¿Qué es? Un hábito. Nosotros los seres humanos, me llama la atención esto, miren esto tan tremendo, dice, enséñame exactamente cómo hacer algo y después de unas pocas lecciones lo haré automáticamente. Yo no sé quién de ustedes de pronto sale a trotar por las mañanas. ¿Nadie? Levante la mano si alguien sale a trotar acá por las mañanas. Ustedes y yo necesitamos adquirir hábitos. ¿Nadie? No puede ser, Ala. ¿Por la noche? ¿Todas las noches? ¿Todas? No, entonces no. ¿Por la tarde? Está bien. Pero les pregunto, ¿quién de ustedes tiene el hábito? Respondan la verdad que acá, de leer la Biblia todos los días. Levante la mano. Bueno, bien. Los felicito. Esto es tremendo. Miren que yo le oí a un predicador que me impactó. Él decía, cuando uno acostumbra la misma carne, cuando uno le acostumbra a un hábito, la misma carne pecaminosa, después le dice a uno que por qué no lo sigue haciendo. ¿Están acá? Sí. Acostumbra a la carne a ver televisión de 8 a 10 de la noche durante 21 días. Y para el día 22 y va a ver cómo la carne le dice, ¿y qué hubo? ¿Y la novela? ¿Qué hubo? Y usted, ¿por qué? Porque acostumbró su carne. Un hábito nos puede llevar a ser grandes hombres. ¿Saben qué tienen en común? He estudiado biografías de grandes personas que han sido prosperadas, que han llegado muy arriba, tienen unos hábitos impresionantes. Yo me contaba que el jefe de Colsubsidio, el doctor Arango, que es un hombre multimillonario, todos los días se levanta a las 4 de la mañana a trotar o a montar bicicleta. Todos los días. Y es un viejito como 80 años. Pero yo me imagino que fueron muchos años. Ese tipo de personas tienden a prosperar. Pero cuando tu hábito es, por ejemplo, todos los días tomarse 8 tintos, ¿para dónde vas? La gente que tiene el hábito de fumar, ¿de qué se muere? De cáncer. Y después hablan así. Yo tengo un familiar que se murió hace como 2 meses, que gracias a Dios mi papá le predicó a ese señor. Pero qué berraco para fumar. Uy, a mí me gustaba oírlo y yo hablaba y se burlaba de nosotros los cristianos y todo, pero lo hacía, era muy chistoso. Entonces uno le hablaba, tipo no soltaba un cigarrillo, inmediatamente cogía el otro. ¿De qué murió? De cáncer en la garganta. A los que comen empanada todos los días, a los 60 van a sufrir de colesterol alto. Ay, Dios es tan malo conmigo. No, usted tragó empanada 20 años, ¿qué quiere? Ahora, hoy sí coman, ¿no? Porque yo estoy hablando de hábitos repetitivos. Repetitivos. Los hábitos o te destruyen o te hacen prosperar. Hay gente que no tiene a Dios y por sus buenos hábitos llevan vidas envidiables. Y nosotros que tenemos a Dios. Cuando yo leí esto dije, Dios es tremendo. No soy una máquina, sin embargo trabajo con la misma exactitud de una máquina. Cuando uno adquiere hábitos hasta el mismo cuerpo después, levántense temprano durante 20 días y van a ver que después, solos, sin despertador, se levantan. Y no es una máquina, pero nuestro cuerpo se acostumbra a las cosas. La gente que tiene el hábito de leer no puede parar. La gente que tiene el hábito de no leer, para que se lean un libro tiene que venir la segunda venida de Jesús para que lo lean. Es bueno tener el hábito de leer, pero no basura, porque también somos lo que leemos. Yo conozco gente que lee mucho, pero cuando veo los libros que leen, digo no.
y hablo con ellos un momento, digo, con razón están así de podridos, porque leen basura. Entonces, quiero hablarles de los hábitos de Jesús como un hombre, para que aprendamos. Me llama la atención que acá nadie levantó la mano, que nadie trota por las mañanas. Pues tenemos que empezar a tener hábitos espirituales. Digan conmigo, hábitos espirituales. La Biblia dice, el deporte es bueno, lo dice la Biblia. Si usted va al gimnasio, vaya, que la Biblia le dice que vaya. Pero es mejor invertir en el espíritu. Si Dios te preguntara a ti, ¿qué es mejor, ir al gimnasio o leer la Biblia? Tu respuesta debería ser leer la Biblia. Pero tienes que buscar la hora para ir al gimnasio. Pero lo primero para Dios es el hábito espiritual. Escúchenme bien, porque esto les va a cambiar la vida a ustedes. Leí biografías de grandes pastores y encontré un común denominador en todos. Todos. No hay uno que no. Yo dije, Dios, tiene que haber la excepción, a ver si me le pego. No la hay. Todos tomaron la decisión de orar en las madrugadas. Yo no lo podía creer, yo empecé a mirar, pastor tal, el otro pastor, el otro, todos. ¿Qué decisión tomaron? Orar por las mañanas. Cuando leí eso dije, me les voy a pegar, porque tenemos que desarrollar hábitos espirituales que nos hagan avanzar. Jesús tuvo unos hábitos tremendos, porque Jesús pues obviamente nunca pecó, pero fue tentado. Un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por la repetición. Digan conmigo, repetición. Digan conmigo, voy a repetir el hábito espiritual, así no tenga ganas. Es una práctica habitual. Es una práctica habitual. Jesús, ¿qué dijo? Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos? Los hábitos que yo tenía, ténganlos ustedes. Buenos hábitos, no malos hábitos. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No es solo saber que te toca orar, es pararte a orar. No es solo saber que te toca, que vas a montar bicicleta media hora todos los días, es así no quieras coger la bicicleta y salir a dar la vuelta. Así no quieras, los hábitos no son si uno quiere. Es más, uno nunca quiere. ¿Sí o no? Me dice que mami, ir a levantarme a las 5 a orar. No, y con ese frío. Uno nunca quiere. A mí Dios me llamó por años y yo me ponía la almohada y te reprendo. Y no iba, yo bruto. Pero es que no había entendido las cosas. Quiero que, así como yo estoy tratando de entenderlo, ustedes lo tomen para sus vidas. Un buen hábito en una pareja es salir una vez al mes solos, sin los chinos. Y tener tiempo el uno con el otro. Pues cuando uno sale con los hijos, uno no tiene tiempo con el otro. Yo ya he tratado y no se puede. Conozco parejas de pastores que admiro, que todos los meses salen un día al mes. Hablan de ellos, tienen una cena romántica. Eso es un buen hábito. ¿Están entendiéndolo? Yo quiero pedirles que hoy tomen decisiones, porque las decisiones son las que cambian nuestras vidas. Hábitos. Si hay alguien acá que está pasado de peso, adquiera el hábito de tomar agua. Dicen que si uno toma 8 vasos de agua diarios adelgaza, aunque tomarse 8 vasos de agua. Pero son hábitos buenos. Esto es mejor que tomar gaseosa. Ahora no le estoy diciendo que no tomen gaseosa. Yo tomo gaseosa y usted verá si toma o no. Pero cuando usted ya tiene el hábito de tomarse 2, 3 gaseosas diarias, se está matando. Se está matando. Y saben mejor que el agua, pero matan. No le estoy diciendo con la gaseosa que no lo hagan. Cada quien decide lo que quiera. Pero les digo, no adquieran hábitos con ese tipo de cosas diarias, porque eso los destruye. ¿Qué hábitos tuvo Jesús como hombre que lo hicieron mover el mundo espiritual de la forma en que lo hizo? Miren esto. Primero formamos nuestros hábitos. Si están tomando apuntes, escriban esto. Primero formamos nuestros hábitos
y luego nuestros hábitos nos dan forma. Usted forme el hábito de hacer deporte y se va a dar cuenta en 2, 3 años el físico tan envidiable que tiene, el cuerpazo que tiene, la cola que saca, los bíceps que saca de ir al gimnasio. ¿En serio? Hay mujeres que dicen, es que mi cuerpo, ¿qué hago? Me opero. No, tenga el hábito de ir al gimnasio. Es que es fácil, lo que pasa es que uno no toma decisiones. Jesús tenía hábitos y encontré muchos, pero les voy a contar como 7, 8 que me llamaron la atención. El primer hábito que encontré que me llamó la atención era que Jesús tenía el hábito de aislarse. Digan conmigo, aislarse. Jesús se aislaba no para irse a comer en secreto una chocolatina, porque muchos se aíslan para eso, para que no les pidan, pero no. ¿A qué se aislaba Jesucristo? A orar. ¿A qué más? A meditar. La meditación es algo muy importante en un cristiano. ¿Meditar en qué? En la palabra. Usted y yo podemos tomarnos 10, 20 minutos diarios para aislarnos del mundo y orar o meditar o escuchar la voz de Dios. En Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Yo me imagino que Pedro o Juan le dijeron, o alguno de los discípulos, ¿que para dónde va? Y Jesús le dijo, voy solo. ¿Puedo ir contigo, Jesús? No, porque usted me distrae. Voy solo. ¿A qué va? A orar, a aislarme. Aislarse, qué pena, todos los días, 10, 20 minutos, debe ser un hábito nuestro. Les voy a contar una intimidad. Llevo 3 semanas levantándome todos los días a las 6 de la mañana a orar. Y yo tomé la decisión, le dije, cuando vi lo de esos pastores, lo de esas personas, dije, yo lo voy a hacer, tiene que haber algo ahí. Y empecé a hacerlo, eso es aislarse. Entonces ustedes si quieren en sus casas, pongan la alarma media hora antes. No, es que yo me levanto a las 5, levántese a las 4:40. Y oren 20 minutos a solas. Miren, orar por la mañana es lo mejor. A esa hora a uno nadie le escribe en el WhatsApp. Yo intentaba orar antes a las 8, 9 y el diablo mandaba a todo el mundo a que me mandara WhatsApps. Y yo, no, hasta que decía Dios perdón, me llamaron de la empresa, me hicieron esto, y tenía que parar. Cuando uno ora en las madrugadas nadie lo distrae. Su esposa está ahí durmiendo o su esposo está ahí durmiendo, usted lo deja y se va. Solo. Yo veo a Juan Felipe a las 6 y digo, no me va a poder despertar. Me va a poder ir a orar 1 hora y nadie me va a molestar. Eso es aislarse. Jesús lo hacía. Jesús se aislaba. Jesús se iba. Se fue a donde a orar aparte, dice. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús estuvo solo muchas veces. Estar solo no es malo. Es más, estar solo es una bendición. ¿Por qué? Porque uno puede orar, hablar con Dios, escuchar su palabra. No les digo que la soledad, sino aislarse. No puedo ahorita, me voy a aislar. Pero aislarse en el día es difícil. Yo les aconsejo, y espero que todos lo tomaran. Me da tristeza que muchos escuchan la palabra, pero no todos la toman. Tómenla. Tengan hábitos que los lleven a prosperar. Miren, si ustedes hacen de la oración un hábito, miren, eso es impresionante lo que ustedes empiezan a recibir. La oración tiene que ser un hábito diario. ¿Qué nos impide aislarnos? La culpabilidad. Me siento culpable si dejo de hacer algo que estoy haciendo para pasar minutos a solas. A mí me pasaba. Yo estaba trabajando y Dios me decía a las 10 de la mañana, ve a orar. Y yo me sentía culpable porque decía, tengo que trabajar. Entonces, como me toca trabajar, tengo que orar rápido. Dios, bendíceme, no sé qué. Era una oración de afán, era una oración. No había esa comunión, esa intimidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Es como orar una buceta, pues sí, muy chévere y todo, pero no. Usted en una buceta no puede arrodillarse, ponerse a llorar, levantar las manos. Pues sí puede, pero no sé si lo hagan ustedes. Es mejor en la intimidad.
Dígale al que tiene al lado, me voy a aislar. ¿Qué impide aislarnos? Las ocupaciones. Simplemente no tengo tiempo. Eso nos pasa a nosotros, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Ay, tengo que ir corriendo a recoger a mi hijo. Tengo que ir rápido a una cita. Tengo que ir al hospital. Tengo. Y Dios se queda por allá en un rincón. El aburrimiento. Hay gente que no se aísla porque dice, ¿yo qué hago ahí solo? Hay gente que se dice, y ahora un minuto y dicen, ¿y ahora qué más digo, Dios? Se me acabaron las palabras. Pero eso es como una práctica deportiva, uno va mejorando en eso. Yo antes oraba 10 minutos y decía, Dios, ya se me acabaron las palabras. Que ore mi papá, que ese sí habla como 2 horas ahí, no para. Y poco a poco me empecé a dar cuenta que el tiempo se acortaba. Yo decía, uy, 20 minutos ya es poquito, porque estoy hablando con Dios, estoy leyendo la Biblia. Lo que el pastor Andrés decía ayer en el devocional, encuentro una palabra, la declaro para mi familia. Eso es lo más poderoso que hay en este mundo. La Biblia dice, busquen primeramente a Dios y todo lo demás viene por añadidura. Necesito que entiendan eso. Necesito que entiendan que si primero buscan a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Es 100% real. Es 100% real. Pero ¿qué hace la gente que me dan ganas de darle su calvazo? Escuchan 100 predicas de lo mismo y ¿qué hacen? Primero el mundo, primero el trabajo, primero mi esposa, y Dios. Y luego, no tengo trabajo, es que la economía está tenaz, no tengo plata, mi hijo está en rebeldía, se fue de la casa, me la paso, y en sus fuerzas, como ayer lo ilustraba acá el pastor Andrés, en sus fuerzas le tira a romper esos argumentos y no puede. En nuestras fuerzas no se puede. Cuando ustedes buscan a Dios primero, miren, se van a sorprender de lo que empieza a pasar. Se van a sorprender. La inquietud también nos impide aislarnos. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Satanás muchas veces quiere que cuando nos aislamos nos quiere dormir. Y yo había mañanas en que me sentaba a orar, Señor, te amo, y quedaba ahí dormido. Entonces, si ese es tu caso, ora parado. Yo lo intenté de varias formas. Parado no me dormía. Y si daba sueño, abría un poquito la ventana y se me quitaba. Pero no dejen que el diablo los duerma. ¿Saben qué hacen los demonios con muchos que vienen a culto? Los duermen. Y hay gente que dice, no, es que es el calor. No, es Satanás. Es Satanás, es opresión satánica. Entonces la gente viene y va a recibir una palabra. Eso pasa muchas veces en el lugar secreto. Tenemos que reprender al diablo, pero tenemos que aislarnos. Otro hábito que tenía Jesús, que es súper marcado, y es que oraba. ¿Cuándo oraba Jesús? ¿Se han preguntado cuándo oraba Jesús? Jesús oraba a la madrugada. ¿Por qué decidimos cambiar la oración? Aunque Jesús también oraba en las noches, pero oraba solo en las noches y pasaba toda la noche muchas veces orando. La Biblia dice que Jesús generalmente se paraba muy temprano y se iba solo a orar. La oración en la mañana le está mostrando a Dios que yo le estoy entregando lo primero. Yo no sé si ustedes lo saben, pero ahora oramos acá los martes a las 6 de la mañana. Y he visto personas muy cumplidas que vienen de muy lejos, como Ricardo y Erika. Ricardo y Erika vienen de muy lejos. Y llegan acá faltando 10 o 15 para las 6. Todavía era de noche el primer día. Y hay unos que viven a 2 cuadras. Y lo peor es que están pasando crisis. ¿De quién es la culpa de la crisis? En ninguna parte de la Biblia dice que Dios dice, yo deseo que estés pobre, yo deseo que estés enfermo, yo deseo que tus hijos estén borrachos en las drogas. En ninguna parte he leído eso. Yo he visto que el deseo de Jesús es que seamos prosperados, es que seamos por cabeza y no por cola, es que nuestros hijos sirvan a Cristo. El deseo de Jesús es bendecirnos para que bendigamos a otros. Eso no es ningún evangelio de la prosperidad, eso es lo que Jesucristo dijo.
Y los que lo critican, pues que le aprendan a leer. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no es capaz de levantarse ni un día de madrugar. Pero invítelos a Napoima a un paseo. Y a las 5 de la mañana están con un flotador ahí afuera. Es verdad. Y es triste, pero es verdad. Los esperamos el martes acá a las 6. No sean flojos. No sean flojos. Ahora, si tienen que trabajar y es un caso que no pueden, pues bueno, no hay lío. Pero el que tenga el tiempo, venga. Venga y métase con Dios. Les doy mi palabra, que mi palabra no les... Dios les dice, búsquenme primeramente y se van a sorprender. Eso es así. Eso es así. Cuando nos íbamos a trastear del nuevo lugar, no sabíamos para dónde coger, todo era carísimo. Y hicimos, ¿te acuerdas, Cami? Unas mañanas de oración con Andrés, con Camila, con Juan Carlos, con Joa, con mis papás. ¿Cuánto tiempo fue eso? Como 2 meses, 1 mes. Todas las mañanas para mí era duro y Andrés pasaba, y Andrés tenía una camioneta de transporte escolar que le decían la marrana, ¿era? Bueno, no sé cuál era, esa vaina sonaba, eso no la escuchaba de lejos, y ahí viene Andrés, a las 5 de la mañana y nos íbamos a orar allá a la otra iglesia que era como la mitad de esto, menos, porque queríamos irnos a otro lado. Y la oración como de 1 mes de todos juntos produjo que nos viniéramos acá. Ahora, esto no es el mega lugar y el que viene va a ser 2 veces más grande mientras seguimos dando pasos. Y le estoy pidiendo a Dios que sean corto tiempo. Lo que les digo es que la oración empieza a hacer cosas y a que ocurran milagros que uno en su mente cree que no pueden pasar. ¿Por qué Jesús hacía esos milagros tan tremendos? Porque era un hombre ¿de qué? De oración. Cuando venía un demonio, Jesús, venga el demonio que quiera, que acá lo atiendo. Y los atendía a todos. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Porque siendo Dios se hizo hombre, o sea que no hay excusa. Ustedes dirán, no, es que era Dios, pues no, estaba hecho un hombre. Estaba hecho hombre, pero era un hombre de oración. Oraba en las mañanas, se apartaba en las noches a orar. Yo me pregunto y algunas veces digo, si Jesús, que tenía el respaldo del Espíritu Santo, oraba de esa forma, creo que nosotros deberíamos orar mínimo como Jesús. ¿Sí o no? Yo le estoy diciendo, por lo menos saquen 1 hora al día, 1 hora para orar. Si lo toman, quisiera que lo tomaran todos. Y que cambiaran esos hábitos de andar durmiendo ahí hasta el último minuto que pueden. No, 1 minuto más, no. Pensamos la carne. El ayuno nos ayuda a eso también, a tener dominio propio, a podernos levantar en las mañanas. Levante sus manos. Diga conmigo. La oración es un hábito diario que abre las ventanas de los cielos y trae el favor de Dios sobre mi vida, sobre mi familia y sobre todo lo que yo haga. Eso pasa con la oración. ¡Qué bendición! Tenemos que entenderlo ya, o vamos a esperar a tener quién sabe cuántos años, ¿ya para qué? No, ya. Jesús enseñó la necesidad de orar continuamente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, eso está en Lucas 18:1. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Habrán oraciones que Dios se tarde en responder incluso años. Pero no desmayemos, no desmayen. La Biblia dice, cuando oren conforme a la voluntad del Padre. Hay oraciones mal hechas y en esas si perseveran igual, no va a pasar nada. Porque debemos orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Si sus oraciones o la mía es una oración como para mostrarle a otro algo, como para generar envidia, o una oración que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, está mal hecha. ¿Yo qué les recomiendo a ustedes?
cuando oren, díganle a Dios: Señor, enséñame a orar. ¿Qué debo orar? Porque algunos oran: sácame de Colombia, sácame, y la voluntad de Dios no es esa. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, no, yo llevo 4 años orando porque me vaya para Japón y nada, y resulta que la voluntad de Dios es tenerlo acá en Colombia y bendecirlo acá en Colombia. Pero cuando se han preguntado, se han detenido a decirle: Señor, ¿qué debo orar? Por eso hay muchas oraciones que no son respondidas, porque no son la voluntad de Dios. Entonces hay una mujer ahí orando por un tipo y lleva 3 años y el tipo nada. Y tiene al príncipe azul ahí al lado, y a ese sí no lo ha volteado a mirar. No ha orado por él ni un minuto. Y ese hombre es la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, si no se han casado: Señor, pon la persona ideal en mi vida. Ayúdame a escoger la persona ideal. Yo estuve en una encrucijada. Yoa les contó, una vez se me corrió la teja y una china me gustó ahí. Yo era novio de Yoa. Y le dañé el corazón a Yoa. Porque éramos novios. Yo le dije: no, es que me empezó a gustar una china. Y yo no sé qué hizo Yoa, pero oró y me mandaron por allá a aguantar calor a La Guajira. Como 1 año estuve allá. Yo nunca le había pedido a Dios irme para allá. Incluso yo servía acá en la iglesia. Pero cuando estaba allá vivía en un hotel y no tenía en las noches nada que hacer. Eso era un moridero. Como a los 2 meses ya un amigo llevó un PlayStation y se mejoró la cosa. Pero muchas noches me encerré a orar: Señor, ayúdame a decidir, Señor. Como no se puede con las dos, necesito que me digas cuál. Y oré 1 año por eso. Y yo haré la voluntad perfecta de Dios para mí. Y le dije a Dios: Dios, pues la que no sea que se cuadre con un tipo. Le oré así: la que no sea, que ojalá me restriegue el novio por la cara, Señor. Pero necesito saber qué hacer. Yo me imagino que yo aclamó por mí en ese tiempo. Y me llama esa gorda un día, me dice: no, mira, como tú no quisiste ya ser novio. Y yo le dije: no, yo estoy orando, no sea. La vieja era presionándome que nos cuadráramos, y yo: no, esperé. Y un día me llamó: pues ya tengo novio. Y yo: esta es la respuesta, Señor. Váyase con su novio. Y obtuve la respuesta. Entonces, cuando uno genera el hábito de la oración, toma decisiones sabias. Incluso Dios mismo actúa y le cierra la puerta que no es y le abre la que sí es. Entonces la oración es muy importante. Si usted no tiene el hábito de orar, va a tomar malas decisiones. Y al poco tiempo va a decir: ay, la embarré. ¿Y por qué no tenía el hábito de orar? Lo hablábamos el viernes en el ayuno. Cuando nosotros oramos, Dios puede legalmente intervenir en este mundo. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero ¿sí sabían que Dios se sujeta a nuestras oraciones? Amén. ¿Sí sabían? Amén. Cuando Dios quiere hacer algo y nadie ora, no lo hace. Pero ¿cómo así si Dios es todopoderoso? Así es. No, Dios, yo quiero esto. ¿Cuándo ha pedido eso? ¿Cuándo ha orado por eso? No lo voy a hacer hasta que alguien ore. Por eso la Biblia dice en el libro de Ezequiel: busqué a alguien que hiciera vallado para que yo no destruyera la tierra, y no lo hallé. Si no oramos, Dios no va a mover el dedo y se va a quedar quieto esperando a ver quién ora. Entonces uno dice: uy, ¿a ese cómo lo has bendecido? Lo que pasa es que ese sí sabe orar, ese sí sabe pedir, ese sí se sabe encerrar en la habitación, cerrar la puerta y sacar el esfero y: Señor, ayúdame. Pero no solo piden, saben orar, saben adorar, saben escuchar la voz de Dios. Porque no es solo orar, es saber escuchar la voz de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Con el hábito de la oración. Se vuelve uno sensible a la voz de Dios y da pasos más seguros. Miren esto: decidan orar, no esperen hasta que sientan ganas de hacerlo. ¿Están acá? ¿Cuántos han tenido ganas a las 5 de la mañana de orar? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Bueno, los felicito a los que lo han tenido. A los que no, así no tengan ganas, párense.
Empecemos mañana. Empecemos mañana. Dios los quiere bendecir, pero necesita alguien que haga algo. Decida hacerlo, ponga la alarma media hora antes. Escúcheme esto, yo sé que son bobadas, pero si pone la alarma al lado suyo, la va a apagar. Y va a seguir durmiendo. Póngala lejos, que le toque salir de la casa en boxers. Póngala lejos. Un amigo me decía, si se quiere levantar temprano, tómese 1 litro de agua en la noche. Y va a ver que a las 5 está. Y por más que quiera dormir, el chichi lo va a hacer parar. Esa es una buena técnica. Pongan un botellón esta noche y a las 5 nos vemos. Dios, hago chichi y a orar. Así es. No, es que no me puedo levantar. Lo que pasa es que no ha pensado cómo hacerlo. O nadie le ha dicho cómo hacerlo. Yo le estoy diciendo como unas pequeñas bobadas, pero que lo ayudan o no a vencer eso. Jesús tenía el hábito de construir relaciones. Wow, esto me sorprende. Cuando uno llega a Cristo se vuelve muchas veces como que se aleja de todo el mundo. Ay, no, ese es pecador. Uy, no, acá también son pecadores. ¿Y dónde termina? En la iglesia todos los días o en la casa encerrado. Jesús tenía el hábito de construir relaciones. Jesús comía con pecadores, pero no para andar pecando con ellos, para buscar un vínculo con ellos y hablarles. Wow, cuando yo dije esto, leí esto, dije, Señor, estoy mal. Tenemos que construir relaciones. Alguien escribió, Dale Carnegie, que es un empresario estadounidense muy exitoso, escribió lo siguiente, quiero que lo anoten. Si usted demuestra interés en las personas, podrá hacer más amigos en 2 meses que todos los que pueda hacer en 2 años tratando de que las personas se interesen en usted. Si usted se interesa en alguien, en 2 meses puede hacer más amigos que en 2 años esperando a que alguien se interese en usted. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar el primer paso. Llamar a nuestro amigo y decirle, ¿qué hubo? ¿Qué hace? Camine, lo invito a almorzar. Eso es dar el primer paso. Uno muchas veces se queda esperando, no, pues yo soy el que tengo la salvación. Que me llamen. No lo llaman. ¿Sí o no? Entonces es uno que necesita dar el primer paso. Jesús, ¿qué hacía? Miren, Mateo 9:9 dice, mientras caminaba, Jesús ve a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. ¿Quién dio el primer paso? Jesús. ¿Usted cree que Jesús se paró ahí y ojalá me diga que quiere ser mi discípulo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están acá? No dijo eso. Imagínense a Jesús ahí, no, que me hable, y si me habla es la señal para predicarle. Jesús le dijo, ¿qué hubo, Mateo? Sígame, y se fue a comer a la casa de Mateo. A Jesús, yo leí ahí, miren, una buena forma de establecer relaciones es comiendo. Cuando uno invita a comer, la persona casi nunca dice no. Yo he hecho la prueba y todos me han dicho que sí. Entonces tomé la decisión de invitarlos a almorzar. No, pero usted ya es mi amigo. Aunque hoy sí dan ganas. Eso hace que hagamos relaciones. Yo leía a un hombre muy exitoso que decía, trate de almorzar todos los meses con alguien que haya llegado más lejos que usted y pregúntele cosas. Pregúntele. Eso cuando uno escucha a alguien, porque siempre hay alguien arriba de uno. Y uno puede aprenderles. Encima de Jesús no hay nadie. Pero Jesús los llamaba, hablaba con ellos, almorzaba con ellos. ¿Para qué? Para ganarse su salvación, su vida eterna, para hablarles de Él. Más tarde, versículo 10, Mateo 9:10. Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena. Ay, ¿sí ven? Junto con muchos cobradores. ¿Cuántos cobradores de impuestos? Les pregunto, ¿de estos muchos no había uno que otro bien dañado? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se fue? Siéntelos.
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hacía Jesús? Construir relaciones. Las relaciones son muy importantes, señores. Son importantes. La más importante, obviamente, es la relación con Dios. Pero las relaciones con otros seres humanos son importantes. Muchas veces el amigo que uno menos espera es el que lo llama para que le den trabajo. ¿Sí o no? Si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. La iglesia no se puede encerrar en 4 paredes a orar, que es lo que yo he hecho muchos años y no ha servido para tanto. Estoy hablando de la multiplicación. Hay que salir, hay que invitarlos a almorzar y hay que hablarles de Cristo. A nuestros familiares que no conocen de Dios, invítenlos a almorzar. Y cuando vean la oportunidad, díganle, ¿cómo se rompe el hielo? Hablaba yo esto con Diego Espinosa. Él me decía, algunas veces me cuesta hablarle de Dios a la gente, no sé cómo entrarles. Eso no es fácil. Y yo estaba leyendo un libro y el libro decía, una forma fácil de romper el hielo es decirle a la persona, venga, ¿y qué? ¿Cómo va? Y en alguna cosa la persona le va a decir, estoy mal en esto, perdí un contrato, mi esposa estamos peleando mucho. Entonces uno a él le dice, ¿puedo orar por usted? Y ahí empieza uno a romper el hielo. Cuando uno ofrece orar por alguien, la persona generalmente no va a decir que no. Habrán unos que digan que no, pero la mayoría dicen, sí, ore por mí. Ahora, no ore una hora porque no lo vuelve a dejar orar por usted, ore por la persona. Seamos sabios. Jesús tenía el hábito de escuchar. ¿De qué? Muchos líderes y muchos cristianos en todas las reuniones hablan y hablan y no dejan que nadie diga nada. Pero Jesús, ¿qué hacía? Escuchaba. Cuénteme a ver qué pasó. Y la gente empieza a contar. No sé si ustedes lo saben, pero la gente muchas veces agradece más que la escuchen a que le den un consejo. Jesús escuchaba a la gente. Jesús la escuchaba. El hábito de Jesús de escuchar nos lleva a tomar la decisión de prestar atención con los oídos, con la mente, con los ojos y con el cuerpo. Vamos a Juan 5. Juan 5, versículo 1. Juan 5, 1. Debemos tener el hábito de escuchar. Esposos, debemos tener el hábito de escuchar a nuestras esposas. Yo sé que no es fácil porque hablan harto. Esposas, ¿cuántas esposas hay acá? Levanten la mano las esposas. Pues deben tener el hábito de escuchar a sus maridos. Uno muchas veces quiere contar y la esposa no le pone que va por andar pendiente de los hijos. Y uno dice, ¿a quién le hablo? Entonces es un buen hábito de escuchar. En Juan 5.1 dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó. ¿Qué hizo Jesús? Preguntó. ¿Quién dio el primer paso? Jesús. Jesús, ¿qué le preguntó? ¿Te gustaría recuperar la salud? Y el hombre le respondió, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Yo me imagino que tuvieron una conversación. ¿Qué pasó? Jesús estaba escuchando. Tenemos que aprender a escuchar, porque es un hábito que hay que desarrollar. A los que hablan mucho, por favor, tomen la decisión de aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Jesús lo hacía. Jesús escuchó a muchos, y oraba por ellos, y Dios hacía su milagro. El Espíritu Santo a través de Jesús sanaba. Jesús sanaba. Entonces el hábito de escuchar es muy importante. ¿Hace cuánto no escuchas a tu esposa? ¿Hace cuánto no escuchas a tu esposo? ¿Hace cuánto no escuchan a sus hijos? Muchos hijos están
dolidos, tristes, se fueron porque sus papás no le dedicaron tiempo, no los escucharon. Escuchemos a nuestros hijos, no pierden nada en sentarse 10 minutos y decirle: cuéntame cómo te ha ido, qué te pasó, cómo vas en el estudio. Les aseguro que les van a abrir su corazón, pero hay que escuchar. Uno muchas veces vive con las personas y ni siquiera saben qué les pasa a las personas. Tenemos que aprender a escuchar. Tenía el hábito de ser agradecido. Digan conmigo: agradecido. Es un hábito que tenemos que tener. Dios quiere que seamos personas agradecidas. Mateo 26, 27 dice: y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, bueno, hasta ahí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dio qué? Les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dieron a Dios gracias por comer? Porque uno muchas veces, Jesús nunca asumió que las bendiciones de Dios son automáticas. Uno come todos los días, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno, en los días de ayuno no, pero uno come todos los días y uno muchas veces cree que es que eso es automático, que es que eso es así. ¿Sí o no? Y uno no se ha puesto a pensar: Señor, gracias por esa carne, gracias por ese jugo. Los que están en ayuno, gracias por esa bandeja paisa, por ese ajiaco, por esa hamburguesa. Y ayer les mandé una imagen de una hamburguesa. Gracias, Señor, por ese sancocho. Imagínense los que están en ayuno. Por esa empanada, 2, aunque sea hoy, yo sé que tienen grasita, pero son buenas. No, uno cree que no, que todo le llegó del cielo y que ya. ¿Sí o no? Uno cree que se levanta el otro día porque así toca. ¿Qué tal si no se levanta el otro día? ¿Qué hay que hacer? Señor, gracias, estoy vivo. Es que son cosas. Jesús nunca asumió que eso venía automáticamente. Jesús daba las gracias. Tenemos que ser agradecidos con Dios, con las personas que un día nos sirvieron. La gratitud es importante. Digan conmigo: la gratitud debe ser parte de mi carácter. Seamos agradecidos. Yo, por ejemplo, cuando vieron del abuelito Benjamín, algunas veces ni las gracias le doy a él que pagó todo. Y uno va y come ahí y cree que sí, que porque sí, no. Así no son las cosas, hay que dar gracias. ¿Qué darle gracias o no sea el próximo viernes? Jesús era agradecido. Jesús tenía el hábito de obedecer. Este me fascina. Este yo creo que es de los más importantes hábitos que Jesús tuvo sobre la tierra. Jesús siempre obedeció al Padre. Siempre. Jesús no daba un paso si el Padre no le decía que lo diera. Jesús tenía el hábito de obedecer. Algo que nos lleva a la bendición como hijos de Dios es obedecer. Dios muchas veces no busca al que más talentos tenga, busca al que le haga caso, Y eso, yo creo que eso para Dios no es fácil, encontrar gente que le haga caso. Pero Él quiere que alguien le haga caso. Cuando uno le hace caso a Dios, es segura victoria, segura. Jesús tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. Vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Paren ahí. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía ganas de convertir esas piedras en pan? Yo estoy que convierto ese bafle en una bandeja paisa. ¿Y qué hizo Jesús? No lo hizo, porque el Padre no le dijo que lo hiciera. Mire, esta es la más. Jesús estaba orando en el Getsemaní y era tan tremenda su angustia que sudó gotas de sangre. Y le dijo al Padre: Padre, no quiero que me crucifiquen. ¿Le dijo eso? Pero si me toca, pues hagámosle. Les pregunto,
¿Quería que lo crucificaran? ¿Fue a que lo crucificaran? ¿Por qué fue a que lo crucificaran? Por obediencia. Obedecer duele. Diga conmigo, obedecer duele. Y se los pongo así de simple. Levántese todas las madrugadas a orar. A los que no diezman, diezme y va a ver cómo sale de obedecer duele. Pero la consecuencia de la obediencia es el favor de Dios, es la aprobación de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Que les duela un rato y que Dios los apruebe, o que no les duela nada y que Dios no los apruebe? ¿Qué prefieren? Que duela pero que Dios me apruebe, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. ¿Jesús qué hizo? Obedecer. Yo creo que Jesús hubiera dicho, sí, convertamos esas piedras en una hamburguesa y venga para acá que llevo 40 días sin comer. No lo hizo. Y Jesús siempre decía, si el Padre me dice, yo lo haré. Lo que el Padre me diga, yo lo haré. Lo que usted y yo debemos decir, si el Padre me lo dice, yo lo voy a hacer. Pero si el Padre no te dice que hagas algo, no lo hagas. Pero si el Padre te dice que hagas algo, hazlo. Diga conmigo, era un hábito. Eso no era una vez cada año. Era una actividad diaria. ¿Cómo oraba Jesús? Diario. ¿Cuándo se aislaba Jesús? A diario. ¿Cuándo escuchaba a Jesús? A diario. ¿Cuándo obedecía a Jesús? A diario. Son hábitos de Jesús. ¿Cuándo construía relaciones? A diario. Tenía el hábito de amar. Wow. De amar. Cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, él ni la juzgó, porque la amaba. Y les dijo, si quieren encender la piedra, háganle. ¿Quién de ustedes no ha pecado? Tírele el primer pedrazo o pedrada, no sé. ¿Qué hicieron? Se fueron. Tenía el hábito de amar. Tenía el hábito de honrar. Esta es de honrar al gobierno. ¿Cómo lo demostró? Cuando le dijeron a Jesús, oiga, ¿usted qué? Pague los impuestos. Oye, esto así, cuando uno piensa en el gobierno dice, yo por lo menos lucho con eso, se los digo. ¿Y Jesús qué hizo? Miren lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy ciudadano de los cielos, pero voy a obedecer. Y hay cristianos que dicen que son ciudadanos del cielo y no pagan impuestos. Pero Jesús tenía el hábito de honrar al gobierno y le dijo no me acuerdo, a Pedro fue, ve al mar y saca un pez y en el pez vas a encontrar una moneda, pague el impuesto. Tremendo, ¿no? Tremendo todo, el milagro que en el pez esté la moneda. Pero lo que Jesús hacía era mostrarnos que él obedecía al gobierno, las autoridades puestas por Dios. Hay unas que uno no quiere. Yo personalmente hay unos que no quiero, pero toca obedecerles, porque Dios los puso ahí. Algunos son puestos por Dios para juicio, como Maduro, pero otros son puestos por Dios para traer bendición al pueblo. La Biblia dice que donde hay un buen gobernante, el pueblo se alegra. Por eso es importante orar por Iván Duque, para que nosotros vivamos bien, para que nuestros hijos vivan bien, para que nuestros hijos reciban un país en desarrollo, próspero, y no un país destruido. Oren por el presidente. Señor, dale sabiduría, rodeado de gente que tenga tu temor de ti. Yo tengo un primo que por allá está en la Cámara de Representantes, vino una vez acá, tiene temor de Dios. Y no sé si se le acerque al presidente o no, pero tenemos que orar por nuestras autoridades. Y este es un hábito que me gusta harto, me fascina. Tenía el hábito de descansar. ¿A quién le gusta ese hábito? No es bueno que usted trabaje 7 días de la semana.
¿Usted cuándo trabaja? De lunes a domingo. No está tan bien, porque necesitamos tiempo para descansar. Necesitamos tiempo para ir al centro comercial y comernos un helado y jugar fútbol. Montar bicicleta como Andrés llega con Pablo y Emilio acá. Descansar. ¿Qué hizo Dios cuando el séptimo día? Descansó. ¿El domingo para qué es? Para venir a culto y luego irse a dormir toda la tarde. ¿Cuántos dicen amén? Los que trabajen 7 días, pidámosle a Dios que les dé un trabajo donde puedan descansar. En Mateo 8:24 dice: de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo, descansando. Los discípulos se asustaron. ¿Qué hacemos? Y Jesús por allá, déjenme dormir. Lo despertaron. Y eso como de piedra que a uno lo despierten con una mala noticia así. Nos ahogamos. Y Jesús, oye, hombres de poca fe. Me imagino que se limpió el ojo y dejen dormir. Se paró y fue y le habló a las olas, al mar, a la tormenta. A las circunstancias se les habla. Dígale al que tiene al lado, a las circunstancias se les habla. Después vamos a ver otros hábitos que Jesús tenía. Pero a lo que los quiero llevar hoy es a formar su carácter. Ahorita les leí algo tremendo y lo voy a buscar. Primero formamos nuestros hábitos. ¿Primero qué? ¿Primero qué? Luego nuestros hábitos nos dan forma. Hábitos de un cristiano muy importantes, la oración. Hablábamos el viernes, un ayuno sin oración es aguantar hambre. No, si usted tiene que trabajar, no ayune. No ayune, no aguante hambre. Más bien sabe que haga como hizo Ricardo. Le dijo al jefe: deme un día, jefe, porque voy a ir a la iglesia. Y trabajó el viernes y vino el sábado y ayunó. Aunque también ayunó el viernes, salió a mediodía. Lo que les digo es importante la oración. Un ayuno sin oración no sirve, es aguantar hambre. Entonces por eso hay mucha gente que ayuna, pero se van a trabajar y ¿qué? Como Dios le respondió, no oró. Como cristianos es muy importante asistir a la iglesia. La Biblia dice, no dejando de congregarnos. Porque cuando uno deja de asistir a culto, se empieza a enfriar, deja de orar y empiezan las cosas. Y Dios lo llama y no quiero, no puedo. Tenemos que tener hábitos como los de Jesús, tenemos que aprender a escuchar. Le habla a los esposos, escuchen a sus esposas. Y le habla a los esposos acá, la Biblia dice que a la mujer debemos tratarla como un vaso frágil. Y la Biblia dice, no le hablen ásperamente. Yo algunas veces le dije a Joa, cállese, ¿qué le pasa? El Espíritu Santo se contrista. Yo se lo dije y ella me respondió muchas veces. Pero saben que he visto que eso se ha desaparecido. Y cuando le quiero gritar, me aguanto. Y la he visto que se aguanta ella. Como que me quiere decir algo. Es el Espíritu Santo que está transformando hábitos. Cuando tiene el hábito de gritar a la esposa, cállese, vieja, no sé qué. Y la otra le responde, ¿será usted su mamá? No sé qué. ¿Eso es real o es que somos ángeles, no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Todo hombre sea pronto ¿para qué? Tardo ¿para qué? Y tardo ¿para qué? Airarse. Vimos como 7, 8 hábitos de Jesús. Son muchos.
Eran muchos, no los podía traer todos, pero saqué estos para decirles a ustedes, es tiempo de cambiar nuestros hábitos. Es tiempo de cambiar nuestros hábitos. Es tiempo, es tiempo. El hábito te puede llevar a el éxito, a la bendición, y más si es un hábito espiritual. Pero un mal hábito te puede llevar a la ruina, a la escasez. Un cristiano debe ahorrar. Tiene que ahorrar. José ahorró. Tenemos que ahorrar. No es que no me alcanza, es que vivo colgado. Pídale a Dios que le permita ahorrar y dé el primer paso así. Miren, yo creo que no es imposible que ahorremos en una alcancía 1,000 pesos cada 3, 4 días o al día, 500 pesos. No creo que sea imposible. No compren esas alcancías que tienen huequito abajo. Yo una vez ahorré en una de esas y no, me fue re mal. Cierren sus ojos y digan: Señor Jesús, ayúdame a cambiar mis hábitos. Y quiero que piensen qué hábitos malos tienen. Yo no se los podría nombrar porque de pronto ni sé. Pero tú sí sabes qué mal hábito tienes. Tú sabes. A los que duermen hasta tarde, madruguen a orar. No desperdicien su vida, su mañana. Para eso está la noche, para dormir. Pero el día no, solo el domingo por la tarde. A los que tienen el hábito de mentir. Ese fue otro que encontré. Jesús tenía el hábito de decir la verdad siempre. Eso no es tan fácil, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Queremos ser una iglesia con buenos hábitos. Buenos hábitos, Dios. Piensa qué hábito malo tienes. Yo quiero que hoy le digas a Dios: Señor, hoy muero a ese hábito. Oren ustedes, iglesia. Pídanle ahí a Dios que les cambie esos hábitos.